Hola, Dios te bendiga. Me da mucho gusto que estés aquí escuchando el primer episodio de este podcast. Somos Luz. Y bueno, en esta hora quiero compartir algo contigo que la verdad para mí ha sido un tema en el cual estoy segura que Dios ha tocado y ha hablado a mi corazón desde hace un buen tiempo. Inclusive desde antes de involucrarme a todo esto de las redes sociales. Y a este primer episodio lo nombré Cuando el miedo te detiene. Yo sé que puede sonar muy cliché este título, pero en verdad cuando una situación ocurre en tu vida, como que cobra mucho significado. ¿Y por qué lo nombré de esta manera? Quise que esto fuese el primer tema a tratar en este primer episodio, porque es algo que sin lugar a dudas el Señor me permitió atravesar. Fue un momento de pruebas, un momento en donde tuve que ser formada, tuve que ser transformada por la gracia del Señor, y que si no hubiese sido por ese valle de tal vez soledad, de dificultades, no sería quien soy ahora. No es que diga que soy perfecta, porque no lo soy, pero creo firmemente que la obra del Señor en mi vida no ha terminado, y que posiblemente también tú que me estás escuchando estés pasando por una situación bastante similar. La palabra miedo es muy común en nuestra sociedad. Todos hemos experimentado miedo alguna vez, y no solamente a las cosas que puedan parecer muy comunes, por ejemplo a los animales o alguna fobia que tú puedas tener, pero lo que estoy hablando es cuando tenemos miedo a las situaciones nuevas, cuando tenemos miedo a realizar ciertas actividades en donde se ponen a prueba nuestras actitudes, nuestras aptitudes, nuestros conocimientos, y muchas veces no las hacemos por temor a fracasar y por temor a ser objeto de burla de las personas. Tenemos miedo a ser diferentes. Esa podría ser la cuestión principal. Miedo a que las personas nos digan: es que tú eres muy raro, eres extraño, o haces cosas que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Y esta cuestión del miedo a ser diferentes aplica a nuestra fe. Porque si bien cuando nosotros conocemos a Cristo, marcamos una diferencia grande en lo que es el mundo y lo que es la luz de Cristo, lo que es el Evangelio. Entonces, hay como que ciertos detalles en los cuales las personas nunca van a estar de acuerdo. Y como que por muchas situaciones relacionadas a ello, hay muchos cristianos que andan por allí a escondidas. Pero sabes, no te voy a negar, pero honestamente hubo una etapa de mi vida en la cual yo vivía de esta manera. Y tenía miedo a la atención del público, tenía miedo a relacionarme con las personas, tenía miedo a que yo fuese el centro de atención. Y es que puede sonar exagerado, pero es verdad. Sientes que la sangre te sube y te baja, que te cambias en múltiples colores, pero a veces por evitarme todas estas cosas, por evitarme que las personas comentaran o me dijeran: es que hiciste mal tal cosa, o es que aquí y por allá, simplemente mejor no las hacía, las aplazaba y nada más como que las iba por ahí dejando en el olvido prácticamente. Entonces cerraba ese capítulo de mi vida y yo decía: bueno, lo voy a hacer en otra ocasión. Y esa otra ocasión jamás sucedía. Cuando mis padres conocieron a Cristo, ya mis 3 hermanos mayores habían nacido. Entonces, en pocas palabras, nací en cuna cristiana. Si tú estás familiarizado con este término, sabes de lo que estoy hablando. Desde muy pequeña fui conociendo el Evangelio. Entonces, no he sido ajena a la palabra de Dios y a todas estas situaciones que ocurren dentro de nuestras congregaciones y demás.
Y fíjate, recuerdo que cuando era niña me gustaba mucho participar en las escuelitas dominicales, en las escuelitas bíblicas, en los cultos infantiles. Me gustaba participar, cantar con todos los niños, porque aparte que nos daban premios, no era tanto por los premios, sino porque me gustaba el involucrarme. Pero llegó un momento, el típico momento de la adolescencia, en donde todo cambia, donde todo a nada le encuentra sentido, te empieza a cuestionar sobre tu existencia. No a todos les pasa, pero en lo particular me sucedió. Llegó un momento en el cual cuestionaba sobre todo, vivía con inseguridades, tenía una autoestima sumamente baja. Estuve alejada un tiempo, más en esa etapa que les estaba comentando, pero cuando conozco a Cristo nuevamente, cuando Él me rescata, tenía yo la edad de 12, 13 años, y no, mi vida dio un giro totalmente distinto. Fue un momento maravilloso porque cada vez que lo pienso me llena de nostalgia, porque Dios es tan grande y es tan misericordioso con cada uno de nosotros, y tuvo misericordia sin duda alguna de mi vida. Entonces cuando llego nuevamente a Cristo, me reconcilio con Él, comienzo a estudiar más la palabra de Dios, y el Señor comenzó a hablar a mi vida a través de ministros, de predicadores, pastores. Entonces todas esas promesas que el Señor había dado a mi vida muchos años atrás, el Señor las vuelve a recordar, a reafirmar en este tiempo, en esa etapa, y muchos años también después. Y promesas maravillosas y promesas grandes que yo decía, bueno, pues es imposible, ¿no? Y por un momento yo dije, bueno, Señor, te creo, no sé en qué momento lo vas a hacer, pero yo sé que lo vas a hacer. Y nada más como que hasta ahí me quedaba, como que se quedaba la cosa ahí. Y los años iban pasando, Araceli iba creciendo, y pues como que no pasaba nada, no sucedía nada. Y aclaro que jamás dudé de Dios, eso no, gracias al Señor, jamás pasó. Pero sí como que empecé yo a decir, bueno, ¿qué? ¿Cuándo voy a ver una señal? ¿Cuándo voy a ver un resultado claro? Y como que por un tiempo nuevamente lo olvidé y continuaba con mi vida, simplemente con la rutina que iba llevando. Y es ahí cuando les estaba mencionando que ocurría dentro de mí muchas situaciones, bastantes luchas, inseguridades y miedos que me impedían precisamente avanzar y hacer la voluntad de Dios, que era servirle, que era buscarle más y que era predicar su palabra. Mis inseguridades eran tan grandes que mi mente repetía constantemente que no era suficiente, que yo estaba equivocada, que Dios no me había llamado a servirle, y muchas cosas de este tipo que me estaban atormentando y comenzaron allí a arrinconarme y a mantenerme en mi zona de confort. Y aquí viene la parte interesante en donde mis ojos se abrieron a una realidad distinta. La base bíblica que te quiero leer está en Mateo 5, versículo 15, en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Y fíjate que cuando leía mucho este versículo, me ponía yo a comparar y decía, bueno, realmente esta comparación no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque nadie va a encender una lámpara
o cuando se va la luz, nadie va a encender una vela si al final va a terminar escondiéndola. Perdería su propósito y su objetivo original. Y me ponía a analizar y decía, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Jesús estaba hablando sobre nosotros, sobre nuestro testimonio y sobre lo que estamos haciendo aquí en el mundo. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos o estamos haciendo. La lámpara simboliza luz. Estando en un lugar oscuro, una luz o un rayo de esperanza es como que la salida o la escapatoria de ese lugar tan lleno de tinieblas. Así que aplicado a la palabra, Jesucristo es nuestra luz. Y si nosotros estamos en Cristo, pues estamos en la luz y nos convertimos en la luz de este mundo, que no se trata de ser luz o de ser famosos o ser reconocidos, sino que se trata más bien de que con lo que nosotros reflejemos, con lo que nosotros hagamos, podamos ser buen ejemplo para las personas que nos están viendo y así ellos puedan conocer y acercarse al Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nuestras malas decisiones y las consecuencias de ellas? Hacen que esa luz se vaya ahogando, que esa luz se vaya apagando y que el propósito para el cual Dios nos llamó no se cumpla en la manera en la que Dios desea. Mi experiencia con esto de hacer cosas nuevas, con el miedo de lo que la gente pueda decir, me causaba mucha debilidad espiritual, me sentía sola y me sentía muy triste. Y esto, número 1, nos impide hacer la voluntad de Dios. Nos evita hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es servirle y hablar su palabra, como ya lo había mencionado anteriormente. Nos impide hablar con libertad porque estamos tan enfocados en las cosas externas que no vemos lo que Dios definitivamente quiere hacer con nosotros. Nos preocupamos más por lo que nosotros tenemos, por lo que no tenemos, por lo que puede salir mal, por lo que puede salir peor. Nos enfocamos en este tipo de cosas que nuestra mirada está dispersa y está en otra cosa. Y también el miedo nos evita realizar aquellos planes tanto personales y también aquellos planes de parte de Dios, porque todo ser humano tiene objetivos, quiere cumplir ciertos sueños y deseos. Por ejemplo, estudiar alguna carrera universitaria, obtener algún trabajo, aquel trabajo que has deseado con todo tu corazón, el ir de viaje a algún lugar, hacer diferentes cosas, tal vez abrir un canal en YouTube, tal vez manejar alguna página en Facebook y ese tipo de cosas, que también hasta eso, para que yo pudiera hacer ese tipo de cosas, yo era una persona muy introvertida, como ya les había dicho. El hecho de yo hablar aquí de esta manera era algo que jamás iba a suceder hace como unos 6-7 años. Era algo que jamás en la vida se me hubiese pasado por la mente. Pero cuando Dios pone estos anhelos y deseos en tu corazón, Él te pone las herramientas para que tú las puedas realizar, para que tú las puedas hacer conforme su voluntad. Y ante todo eso está el pero. Ponemos esos obstáculos que sin duda alguna ponen muy difícil la situación, aún más difícil de lo que ya es dentro de nosotros. Todas esas batallas con esa barrera que ya ponemos del no hacerlo, ya se vuelve aún más difícil. Me he dado cuenta de una situación bastante común y, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, mayormente, que la gente comparte mucho contenido, y hay cierto contenido, por ejemplo, que las personas comparten. Recuerdo mucho esa frase que dice:
Dios va a bendecir tus sueños, tus planes y cosas así, como que algo más motivacional. Y la gente pone, ¿no? Amén, así sea, así se va a cumplir, lo creo. Pero parándonos en la realidad, ¿cuántas personas que comparten ese contenido verdaderamente lo creen? Y sin duda alguna, tú que me estás escuchando, estoy segura que el Señor ha hablado a tu vida, te ha prometido muchas cosas, pero lo que sucede es que nosotros dejamos en el olvido todas esas promesas, y quizá no tanto en el olvido, sino que los dejamos como en una sala de espera. No sé si me estás entendiendo. Y creemos que Dios hará todo. Decimos, no, pues voy a quedarme aquí sentado y voy a esperar hasta que Dios me diga, oye, ya es el tiempo, ya está todo hecho y no tienes que hacer más nada más para que tú goces de esa bendición, ¿no? Entonces esperamos nada más a que Dios haga las cosas, pero nosotros no estamos dispuestos a esforzarnos, no estamos dispuestos a hacer lo que conlleva a atravesar ese proceso, ese valle de dificultad, porque si bien Dios nos promete las cosas, posiblemente y el camino no sea algo fácil, pero el final sí es algo seguro. Y con Dios todo lo podemos, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que dice Filipenses no solamente es con todo lo que hay en nuestro corazón, esos deseos, sino que aún en nuestro caminar con Cristo no es nada sencillo. Pero nuevamente nosotros creemos y pensamos que Dios va a hacer todo y que nosotros no tenemos que hacer nada. Y estamos totalmente equivocados. Esperamos que el panorama que estamos viviendo sea perfecto, pero nada va a ser perfecto. Es necesario que hayan dificultades, porque entonces ¿de qué manera vamos nosotros a creer en la grandeza de Dios? ¿En qué momento nosotros vamos a ver los milagros y el poder tan grande de Dios en nosotros? Es necesario empezar con lo que tengamos. Es necesario empezar aún con todos los nervios, con todo el miedo, las inseguridades que podamos sentir. Pero es necesario entregar todo eso a Dios para que Él haga la obra en nuestras vidas. No nada más de esperar a que todo esté perfecto, a que yo esté preparado, a que haya estudiado el seminario, el instituto bíblico, hasta que haya estudiado música o hasta que haya cumplido con cierta etapa, pues lo voy a hacer. Creo que nuestra sociedad nos ha enseñado que para poder hacer algo tenemos que estar capacitados al 100%, pero con Dios la cosa es totalmente diferente. No necesitas ser perfecto para comenzar, sino que aún con tus debilidades el Señor se va a manifestar y se va a perfeccionar en nosotros, porque no es nuestra obra, sino que es la obra de Dios que está trabajando en nosotros. Y así como leímos en Mateo, nos exhorta y nos recuerda que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, que nosotros somos aquella luz que su objetivo principal es iluminar la casa, es alumbrar aquel lugar que está en tinieblas. Y ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, aquellos quienes hemos creído y le hemos aceptado, nos convertimos en sus hijos. No nos conformemos solamente con tener esa salvación y estar sentados en nuestras sillas. No tomemos a Dios y a su palabra como algo a la ligera, como algo sin importancia, porque pareciera que no sucede, pero con nuestras acciones lo damos a demostrar. Y mira, hay muchas personas a nuestro alrededor que están muriendo sin Cristo, muchos jóvenes que están sin esperanza, y no es necesario que ellos te lo digan, porque a veces también esperamos que la gente venga y se acerque a nosotros.
pero tenemos la necesidad más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y si tú no hablas, ¿quién lo hará? Si tú no hablas de las maravillas de Dios en tu vida, ni de las cosas tan grandes que Él hace, entonces, ¿qué haces sentado y ocupando un lugar que no te corresponde? Y mira que su palabra es tan dura, porque dice que aún las piedras hablarán por nosotros. La hora del Señor no se va a detener porque tú y yo no queramos hacer la voluntad de Dios. Pero qué maravilloso sería nosotros ser instrumento útil en manos del Señor. Algo que me gusta aconsejar mucho y que digo constantemente es que no te conformes con lo que ya tienes. Busca más de Dios, busca la presencia del Señor en oración cada día. No nada más te quedes como espectador dentro de tu iglesia. Es necesario que tú apoyes, que tú sirvas allí en donde estás. Y primero debes empezar en casa, posteriormente en tu iglesia, y así tú puedas salir y hablar a otros de Jesucristo. Tenemos que ser luz primeramente en nuestra casa para poder alumbrar a aquellos que necesitan de esperanza. Tal vez a ti te guste la música, la pintura, la literatura, te gusten todas estas cosas de los medios digitales, de las redes sociales, tal vez en el área que te desempeñas profesionalmente o académicamente. Y también hay personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar por muchas razones. Pero sea lo que a ti te guste hacer o lo que a ti te llame, en ese sitio en donde estás, es donde Dios te ha llamado y es donde necesitas comenzar a trabajar y ser luz. Y ya para ir concluyendo con este episodio, no me voy sin recordarte que es normal sentir miedo, es normal sentirnos atemorizados, pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta delante de Dios cuando nos toque dar cuentas? ¿Qué le vamos a decir a Dios con lo que Él nos dio? ¿Qué cosas fue lo que hicimos y qué cosa no hicimos? ¿Qué respuesta le vamos a dar a Dios? A lo mejor le vas a decir, es que no tuve tiempo, es que mi trabajo, es que mi escuela, es que aquí y es que allá. Ahora, terrenalmente podemos poner miles de excusas, pero delante de Dios no va a haber ninguna excusa válida. Y qué terrible será el lamentarnos y el desear nuevamente estar con vida para poder cumplir el propósito de Dios. Entonces no hay necesidad de esperar ese momento. Hoy que estamos con vida y que tenemos la oportunidad de hacer y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, que es hablar el evangelio, podemos hacerlo con libertad. No dejes que el miedo te impida avanzar, no dejes que el miedo te detenga, no dejes que la opinión de las personas ni aquellas situaciones que están a tu alrededor te impidan avanzar en el camino. Por favor, no calles, porque el Señor te ha elegido a ti y me ha elegido a mí para ser luz, para alumbrar a muchas vidas, para anunciar, para llevar esperanza en medio de este mundo que se está cayendo a pedazos. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, la manera en la que te comportas, en la manera en la que te vistes, inclusive dice mucho de ti. Tu testimonio es importante. Entonces, si decimos que somos cristianos y no estamos viviendo como tal, la gente se da cuenta. Y a veces nosotros damos mucha palabrería y decimos cuantas cosas, pero la gente se da cuenta más de nuestras acciones. Y es por esa razón que muchos no se convierten. Y es por ese motivo por el cual nosotros quedamos avergonzados delante de los demás. Pero ¿acaso nos hemos puesto a pensar en ello? ¿Acaso hemos dicho, Señor, yo quiero cambiar? Ya no es tiempo de que sigamos dormidos, ya no es tiempo de que sigamos esperando a que Dios baje de los cielos y nos tome de la mano y nos diga, mira, esto es lo que vas a hacer.
Hoy tenemos que hacer ese esfuerzo. Hoy tenemos que hacer y dar esos pasos, esos primeros pasos, como los niños que están comenzando a caminar. Y al principio habrá incertidumbre, pero Dios siempre va a estar allí, sujetándonos en todo momento. Y esto es un reto de valientes, porque hoy si estoy aquí hablando contigo, ha sido por la gracia y por la misericordia de Dios. Porque sin Él no soy nada. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él la vida simplemente no tiene sentido. Y es por Él que tenemos un propósito por el cual hablar. Y cuando tú dejas que el Señor entre a tu vida y cambie tu corazón y tome todos tus miedos, tus inseguridades, es donde Él va a obrar y va a trabajar. Así que estás dispuesto a soltar tu miedo, tus inseguridades el día de hoy. Es necesario que lo hagas. Ya no sigas nada más soñando y esperando. Hazlo sin miedo y primeramente ponlo en las manos del Señor y que se haga su perfecta voluntad. ¿Cómo sabremos a cuántas vidas impactaremos? ¿Cómo sabremos a cuántas vidas nosotros podemos bendecir con nuestro testimonio, con nuestras acciones, si no lo hacemos, si no hacemos lo que nos corresponde el día de hoy? Solamente lo sabremos hasta que demos esos pasos. Solamente lo sabremos hasta que lleguemos a ese momento. Y solamente lo sabremos hasta que dejemos nuestras cargas en las manos de Dios. En verdad espero este episodio haya sido de bendición a tu vida. La verdad que cuando yo viví esta situación y ahora que lo estoy compartiendo contigo, me hace recordar muchas cosas. Y si fue de bendición para tu vida, compártelo. Tal vez haya alguien que necesite escuchar esta palabra. Tal vez haya alguien por allí que también se siente identificado y que hoy Dios le está hablando para que deje atrás todo aquello, todas esas cargas y las ponga en su mano. Así que en los próximos meses, Dios mediante, estaré compartiendo muchas cosas más que también tengo por ahí muchos temas, muchas cosas las cuales compartirles. Este es mi primer episodio, así que me despido y nuevamente, si esto fue de bendición para ti, compártelo. Así que gracias por acompañarme en este momento y nos vemos en el próximo episodio.